Hola, bienvenido a este módulo de estudio. En esta ocasión trabajaremos el tema la Primera Guerra Mundial, de 1914 hasta 1918. También llamada la Gran Guerra, se centró en Europa. Comenzó el 28 de julio de 1914 y se libró hasta el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alinearon en dos bandos opuestos: los aliados de la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. Como puedes observar en el mapa, vemos los países participantes de la Primera Guerra Mundial: el Imperio Ruso, Alemania, Austria-Hungría, Rumania, Turquía, Bulgaria, Serbia, Albania, Grecia, Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Portugal. De color anaranjado observamos a las potencias centrales, de color amarillo las potencias neutrales y de color verde las potencias aliadas. Alemania buscaba apoderarse de toda Europa y peleó por dos frentes: Francia en el oeste y Rusia en el este. Esperaban resolver el conflicto en pocas semanas, pero sus planes fracasaron, por lo que la guerra cambió de curso y se extinguió. Fueron muchos los elementos que caracterizaron la Primera Guerra Mundial, pero podemos decir que, durante esta guerra, surgió el gas tóxico y el lanzallamas. Gran Bretaña utilizó arpistas oficiales de guerra para consignar la contienda. Los soldados disponían de fusiles que podían alcanzar un blanco a una distancia máxima de 800 metros. Francia y Estados Unidos realizaron en 1909 los primeros intentos en aviación militar. Durante la guerra entre el Imperio Otomano e Italia se llevó a cabo las primeras misiones de aviación militar en 1911. En la fotografía superior puedes observar algunos de los avances militares de la época. Las mujeres cumplieron un papel preponderante dentro de esta guerra. Muchas de las labores encomendadas a los varones tuvieron que ser asumidas por las mujeres, ya que los hombres debieron salir al campo para luchar la batalla. Lee la siguiente historia de Marie France. A pesar de que en Francia y Alemania nacieron los comités para defender los derechos de los trabajadores en las fábricas, no se pudieron arreglar los temas relacionados al excesivo horario de trabajo, el cuidado de los hijos de las trabajadoras, como tampoco la creación de dispensarios y el cuidado de la salud de los obreros que se habían contaminado con TNT. Por eso, grandes oleadas de inmigrantes salieron hacia el norte de América y otros pocos hacia el sur del continente. Como puedes observar en la fotografía, se ven inmigrantes hacia Argentina luego de la Primera Guerra Mundial. Ahora observa el siguiente video.
La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914. El conflicto termina 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Observe el video y elabora Para un ensayo en tu entender el cuaderno de origen del trabajo. conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron 2 incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó aún más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra, se unieron otros países, como fue el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acabó adhiriéndose al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia o China. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados en el conflicto. El ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se la denomina como la paz armada. Se trata de un periodo en el que no hay conflicto bélico, pero en el que los países se preparan para uno.